Hubo una vez un rey que temía más a su propio nieto que a los mismísimos dioses del Olimpo. No era el miedo a una invasión ni a una revuelta, sino el pavor insidioso a una verdad que le carcomía el alma, una profecía. Este era Acrisio, el monarca de Argos, un hombre consumido por la ansiedad de su propio legado y más aún por su propia mortalidad. Su reino, enclavado en las fértiles llanuras del Peloponeso, era próspero, pero la sombra de lo ineludible se cernía sobre él. Día y noche, la profecía lo perseguía, un eco constante en los pasillos de su palacio, en el susurro del viento que lamía las almenas de su fortaleza. No podía comer, no podía dormir, no podía encontrar consuelo en los placeres que su posición le ofrecía. Finalmente su angustia lo llevó a los confines más sagrados de su mundo, a la morada del oráculo. El aire allí era denso con incienso y misterio, las sombras danzaban al ritmo de las palabras incomprensibles de los sacerdotes. Con el corazón latiéndole como un tambor frenético contra sus costillas, Acrisio planteó su pregunta, el anhelo desesperado de una respuesta, de una esperanza. La voz del oráculo, etérea y profunda, resonó en la cámara, penetrando en cada fibra de su ser. Morirás a manos del hijo de tu hija. El mundo de Acrisio se hizo añicos en ese instante. El futuro, antes incierto, ahora se presentaba con una claridad aterradora. Su sangre, su propia descendencia, sería el instrumento de su fin. El miedo, que hasta entonces había sido un zumbido constante, se convirtió en un rugido ensordecedor. Desesperado, el rey Acrisio regresó a Argos, su mente un torbellino de planes y contramedidas. Su única hija, Dánae, era la clave de su perdición. ¿Cómo detener lo que el destino había dictado? No podía matarla. No directamente, pues los dioses no perdonarían tal sacrilegio. En su lugar ideó un encierro, una prisión que creía él sería impenetrable. Mandó construir una torre de bronce, imponente y sin aberturas, enclavada en las profundidades de su palacio. Allí, lejos de cualquier mirada masculina, lejos del sol y de la esperanza, Dánae fue confinada. Las puertas de bronce se cerraron con un estruendo resonante, un eco final de la esperanza de Acrisio de burlar al destino. Creía que al aislar a su hija, la profecía se desvanecería como un mal sueño al amanecer. Pero ni siquiera el bronce más resistente ni las intenciones más férreas de un rey mortal podían detener la voluntad de los dioses. Porque en el Olimpo, la belleza y la pureza de Dánae no pasaron desapercibidas. Zeus, el padre de todos los dioses, el señor del rayo y la tormenta, observó a la prisionera con interés. Su corazón, propenso a las pasiones terrenales, se sintió atraído por la desdicha y el encanto de la mortal. Una torre de bronce no era obstáculo para una deidad con poder ilimitado. Así, una noche, cuando la oscuridad envolvía a Argos y el rey Acrisio dormía inquieto en su lecho, una lluvia dorada, brillante como 1000 soles, pero suave como la brisa del atardecer, comenzó a descender sobre la torre de Dánae. No era una lluvia común, cada gota era luz, era esencia divina. La lluvia dorada se filtró a través de las rendijas más pequeñas del bronce, se deslizó por las paredes y se congregó alrededor de Dánae, envolviéndola en un resplandor celestial. No hubo palabras ni juramentos, solo la presencia abrumadora de un dios que se manifestaba en su forma más pura y etérea. De ese encuentro etéreo, de la unión de lo divino y lo mortal, nació un niño, Perseo, un bebé inocente y ajeno al torbellino de profecías y miedos que lo rodeaban, que llegó al mundo en la oscuridad de una prisión de bronce. Su llanto, débil al principio, pronto se convirtió en un grito de vida que resonó en la celda solitaria de Dánae, un sonido que era a la vez un milagro y una sentencia para su abuelo. Cuando Acrisio descubrió la existencia del niño, la noticia lo golpeó como un rayo. Su plan había fallado estrepitosamente. La profecía, lejos de ser evitada, parecía haberse acelerado. El miedo se transformó en una furia fría y calculada. No podía mancillar sus manos con la sangre de su nieto ni tampoco podía permitir que viviera. La solución que encontró fue tanto cruel como cobarde, un intento desesperado de delegar la responsabilidad al vasto e indiferente mar. Mandó traer un cofre, un arca de madera que sería la prisión final de su hija y su nieto. Madre e hijo, la esperanza y la condena, fueron encerrados en su interior, sin comida, sin agua, a merced de las corrientes traicioneras y de la furia de Poseidón. Con un gesto de su mano, Acrisio ordenó que el cofre fuera lanzado al mar, esperando que las olas hicieran el trabajo sucio, que la inmensidad del océano silenciara para siempre la profecía. Y así, la historia del héroe, el relato de Perseo, no comenzó con el glorioso clamor de una espada, ni con el estruendo de una batalla épica, sino con un acto de asesinato encubierto, disfrazado de destino, lanzado a la deriva en las aguas implacables. Fue el intento desesperado de un rey por escapar de su propio sino, un acto que, irónicamente, solo sirvió para tejer más firmemente los hilos que unirían a Perseo con su ineludible destino. La marea se llevó el cofre, llevando consigo no solo a una madre y su hijo, sino también el germen de una leyenda que estaba a punto de nacer de las profundidades del miedo y la traición.
El destino, sin embargo, tenía planes diferentes para Danae y Perseo. El mar, lejos de ser su tumba, se convirtió en su salvación. Las corrientes, caprichosas y misteriosas, no los llevaron a las profundidades abismales, sino que, como guiadas por una mano invisible, empujaron el cofre hacia la costa de una isla lejana, Sérifos. Era una pequeña joya rocosa en medio del Egeo, un lugar donde la vida transcurría con la calma de la gente sencilla. Fue allí donde Dictys, un pescador de corazón noble y alma generosa, encontró el arca varada en la orilla. La vista del cofre, inusual y misteriosa, despertó su curiosidad. Al abrirlo, se encontró con la imagen asombrosa de una mujer y un niño, débiles pero vivos, envueltos en la promesa de un milagro. Dictys, sin dudarlo, los llevó a su humilde hogar, ofreciéndoles refugio, alimento y la calidez de su familia. Danae y Perseo encontraron en Sérifos no solo un respiro, sino un hogar, lejos de las intrigas y los miedos del mundo de Acricio. Los años pasaron. Perseo creció bajo la atenta mirada de Dictys y el amor incondicional de su madre. Se convirtió en un joven fuerte y valiente, dotado de una nobleza innata y una destreza física que asombraba a los habitantes de la isla. Aprendió los secretos del mar de Dictys, dominó el arte de la pesca y desarrolló una aguda percepción del mundo que lo rodeaba. Su presencia irradiaba una fuerza silenciosa, una promesa de grandeza que aún no se había manifestado. Sin embargo, la tranquilidad de Sérifos no duraría para siempre. El hermano de Dictys, Polidectes, era el rey de la isla. A diferencia de su bondadoso hermano, Polidectes era un hombre de ambiciones mezquinas y deseos retorcidos. Había puesto sus ojos en Danae, atraído por su belleza y su misterio, y la perseguía con una insistencia que rayaba en el acoso. Perseo, con el paso de los años, se había convertido en el protector feroz de su madre. Su presencia, su mirada penetrante y su fuerza creciente eran un obstáculo constante para los planes de Polidectes. El rey, frustrado y resentido, veía en el joven un estorbo, una barrera infranqueable para conseguir lo que deseaba. La presencia de Perseo era una espina en su costado, una irritación constante que le impedía saciar sus caprichos. Polidectes, astuto y manipulador, comenzó a idear un plan. Necesitaba deshacerse de Perseo, pero no podía hacerlo directamente sin levantar sospechas o sin atraer la ira de Dictys, quien era muy querido por el pueblo. Fue entonces cuando Polidectes concibió una estratagema ingeniosa, un engaño que esperaba alejaría a Perseo de Sérifos para siempre. Anunció a bombo y platillo su intención de casarse, pero no con Danae, sino con otra mujer, una noble de una isla vecina. La noticia fue recibida con entusiasmo por el pueblo, y Polidectes, en un alarde de generosidad fingida, organizó un gran banquete al que invitó a todos los hombres de la isla. La tradición dictaba que en tales ocasiones los invitados debían traer un regalo para los futuros esposos, un gesto de buena voluntad y prosperidad. Todos los hombres de Sérifos acudieron al festín con sus ofrendas, joyas, objetos de valor, animales, todos, excepto Perseo. El joven héroe, aunque fuerte y capaz, carecía de riquezas. Su vida se había desarrollado en la sencillez, y no poseía oro ni tesoros para ofrecer. La vergüenza y el honor le impidieron presentarse con las manos vacías. Polidectes, con una sonrisa disimulada de triunfo, observó la ausencia de Perseo y aprovechó la oportunidad. Cuando el joven finalmente se presentó, su orgullo herido y su rostro sonrojado por la falta de un presente adecuado, Polidectes lo enfrentó públicamente, sus palabras goteando de sarcasmo y desprecio. «¿Y tú, Perseo, qué regalo traes para la celebración? ¿Acaso no tienes nada que ofrecer, ni siquiera un gesto de respeto al rey de esta isla?» Perseo, con el corazón encendido por la indignación y la necesidad de demostrar su valía, respondió con una audacia que sorprendió a todos, incluido al propio Polidectes. «No poseo oro, rey, ni bienes que ofrecer. Pero si lo que deseas es un presente digno de tu posición, te prometo algo mucho más valioso, algo que nadie más se atrevería a buscar». Sus ojos brillaron con determinación. «Te traeré la cabeza de Medusa». Un silencio atónito se cernió sobre el banquete. La mención de Medusa era suficiente para helar la sangre de cualquier mortal. La Medusa, una de las 3 gorgonas, criaturas monstruosas, hijas de Forcis y Ceto, deidades marinas primordiales. Las górgonas eran seres terroríficos, con serpientes siseantes en lugar de cabellos, colmillos de jabalí, manos de bronce y alas de oro. Su aspecto era tan espantoso que el solo hecho de mirarlas directamente convertía a los hombres en piedra. Esteno y Euríale eran inmortales, pero Medusa, la más joven de las 3, no lo era. Sin embargo, su poder para petrificar era el mismo, y su reputación, forjada en innumerables víctimas de piedra, la convertía en la más temida de las hermanas. Se decía que habitaba en los confines del mundo conocido, en un lugar donde la luz apenas alcanzaba, un reino de oscuridad y desesperación, donde los ecos de sus víctimas resonaban en el aire petrificado. La mera idea de enfrentarla era una locura, un suicidio. Polidectes, al escuchar la promesa de Perseo, apenas pudo contener una sonrisa de satisfacción. La propuesta del joven era, en sus ojos, la sentencia de muerte perfecta.
Había caído en la trampa, arrastrado por su orgullo y su ingenuidad. «Que así sea entonces, Perseo», dijo el rey, su voz teñida de una falsa benevolencia. «Tu promesa es digna de un rey. Ve y no regreses sin la cabeza de la gorgona». La burla en sus palabras era evidente para todos, menos quizás para el mismo Perseo, cuya determinación superaba cualquier duda. Y así Perseo partió de Sérifos, se despidió de su madre con la promesa de regresar, aunque en su corazón Dánae sentía el peso de un presagio. No sabía el joven que su viaje, aparentemente una misión suicida dictada por la cruel astucia de un rey, era en realidad el primer paso en un camino trazado por fuerzas mucho mayores que cualquier mortal. Ignoraba que desde las alturas etéreas del Olimpo sus movimientos eran observados con interés y en algunos casos con una benevolencia que aún no comprendía. Sin saberlo, el hijo del trueno, el vástago de Zeus y Dánae, caminaba directo al corazón del mito, a un encuentro con su propio destino que se entrelazaría inextricablemente con el de los dioses y los monstruos. Su valor, aunque imprudente, había llamado la atención de aquellos que habitaban por encima de los reinos mortales y no lo dejarían solo en esta empresa. El viaje de Perseo, impulsado por una promesa imprudente y el deseo de proteger a su madre, comenzó en soledad. Sin embargo, su audacia no había pasado desapercibida en los salones de los dioses. Atenea, la diosa de la sabiduría, la estrategia y la guerra, había observado al joven con un interés particular. En él, vio no solo el coraje imprudente de la juventud, sino también una chispa de nobleza, una determinación que la distinguía de otros mortales. Hermes, el mensajero alado de los dioses, el dios de los viajeros, los comerciantes y los ladrones, también sintió una conexión con Perseo, quizás por su linaje divino, quizás por el destino que se cernía sobre él. Ambos dioses, reconociendo el inmenso peligro de la tarea de Perseo, decidieron intervenir. No podían luchar sus batallas por él, pues el destino de un mortal debía ser forjado por sus propias manos. Pero podían equiparlo, brindarle las herramientas necesarias para superar lo que parecía una misión imposible. Fue así como, en medio de su travesía, mientras Perseo se sentía cada vez más abrumado por la magnitud de su empresa, los dioses se manifestaron. Hermes, ágil y veloz como el viento, apareció ante él en un destello de luz. En su mano sostenía una espada peculiar, una hoja curva y afilada, forjada con un metal divino que brillaba con una luz sobrenatural. «Toma, Perseo», dijo Hermes con voz melodiosa pero firme. «Esta es la Arpe, la espada de los cielos, capaz de cortar lo que es mortal e inmortal». La hoja, ligera y perfectamente equilibrada, se ajustó a la mano de Perseo como si hubiera sido hecha para él. Era un arma de poder, una extensión de la voluntad divina. Poco después, la majestuosa figura de Atenea se materializó ante el héroe. Su presencia irradiaba una fuerza serena y una sabiduría antigua. En su mano sostenía un escudo que a primera vista parecía de bronce pulido, pero al mirarlo más de cerca, Perseo se dio cuenta de su verdadera naturaleza. La superficie no era meramente reflectante, era un espejo perfecto, capaz de reflejar la realidad con una claridad asombrosa, pero sin el peligro de la visión directa. «Este escudo», dijo Atenea, su voz resonando con la autoridad de una diosa, «te servirá como tu vista, Perseo. A través de él podrás ver a la gorgona sin sucumbir a su mirada mortal. Úsalo con sabiduría, pues la astucia es tan poderosa como la fuerza». Con estos dones, Perseo sintió una oleada de esperanza y confianza. Ya no estaba solo, los dioses lo favorecían. Sin embargo, los dioses no le entregaron todos los instrumentos de golpe. Su guía fue implacable. Perseo necesitaría más que una espada y un escudo para triunfar sobre Medusa. Para alcanzar el hogar de las gorgonas, para navegar por los rincones más oscuros del mundo, necesitaba información vital, una que solo unas criaturas muy antiguas y peculiares poseían: las grayas. Las grayas eran 3 hermanas, Pefredo, Enio y Dino, hijas de Forcis y Ceto, al igual que las gorgonas. Pero a diferencia de sus terribles hermanas, las grayas eran ancianas desde su nacimiento, grises y decrépitas, con cabellos blancos como la nieve y piel arrugada como pergamino antiguo. Lo más peculiar de ellas era que compartían un solo ojo y un solo diente. Se pasaban el ojo y el diente de una a otra, viviendo en una eterna penumbra, en un lugar donde el sol nunca brillaba, en los confines desolados de la tierra. Su conocimiento era inmenso, pues habían existido desde el principio de los tiempos, pero eran reacias a compartirlo. Perseo, siguiendo las indicaciones de Atenea y Hermes, emprendió el largo y arduo camino hacia el reino de las grayas. El viaje fue extenuante, a través de paisajes inhóspitos y desolados, hasta que finalmente llegó a su morada, una cueva oscura y húmeda. Observó a las ancianas, moviéndose lentamente, susurrando entre ellas mientras se pasaban el único ojo de una a otra para poder ver el mundo. Cuando una de las grayas se disponía a recibir el ojo de su hermana, Perseo actuó con la rapidez y la astucia que Atenea le había inculcado. Se abalanzó sobre ellas, extendiendo la mano en el momento preciso, y en un movimiento veloz arrancó de sus manos el ojo.
Las grayas, ciegas otra vez y sumidas en la desesperación y el caos, gritaron de frustración y furia. ¿Quién nos ha robado el ojo? Devuélvenoslo, intruso. Clamaron, extendiendo sus manos temblorosas en el aire, buscando a tientas su preciado sentido. Perseo, manteniendo el ojo firmemente en su mano, les ofreció un trato. Les devolveré su ojo, prometió, si me revelan el camino. ¿Dónde se encuentran las ninfas del norte? Ellas poseen los objetos que necesito para mi misión. Las grayas, sin otra opción y desesperadas por recuperar su visión, finalmente cedieron. Con voces secas y rechinantes le revelaron la ubicación secreta de las ninfas del norte, criaturas etéreas que habitaban en un reino más allá de la comprensión mortal, en los confines septentrionales del mundo. Una vez que obtuvieron la información, Perseo les devolvió el ojo, y las grayas volvieron a sumergirse en su penumbra y susurros, dejando al héroe para continuar su búsqueda. El camino hacia las ninfas del norte fue aún más desafiante, a través de gélidas tierras y cielos grises. Pero Perseo, impulsado por su misión y la guía divina, perseveró. Finalmente llegó al reino oculto de las ninfas. Ellas, conocedoras del destino de Perseo y de la voluntad de los dioses, lo recibieron con una benevolencia serena. Y a su vez le otorgaron los 3 objetos mágicos que sellarían su destino y le permitirían enfrentar a Medusa en sus propios términos. Primero le entregaron las sandalias aladas. No eran unas sandalias comunes. Forjadas por Hefesto, el dios herrero, le permitirían volar por los aires con la velocidad de un halcón, cruzando distancias imposibles y evadiendo peligros con una agilidad sin precedentes. Con ellas, Perseo podía desafiar la gravedad y surcar los cielos. Luego le dieron el casco de invisibilidad de Hades. Este casco, también conocido como el yelmo de la oscuridad, era un objeto de inmenso poder. Una vez puesto, el portador se volvía completamente invisible, indetectable a la vista de mortales y dioses por igual. Con este casco, Perseo podría acercarse a Medusa sin ser visto, un arma crucial en su arsenal. Finalmente, las ninfas le entregaron la bolsa mágica, también conocida como la quibisis. Esta bolsa, de apariencia simple, poseía una cualidad extraordinaria. Podía contener cualquier cosa, sin importar su tamaño o peso, y adaptaba su forma para acomodar su contenido. Era el lugar perfecto para guardar la cabeza de Medusa, una vez que la hubiera obtenido, protegiéndolo de su poder residual y permitiéndole transportarla sin peligro. Con estos 3 dones, sumados a la espada de Hermes y el escudo de Atenea, Perseo estaba completo. Ya no era solo un mortal con coraje, era un instrumento de la voluntad divina, armado con las herramientas de los dioses. Cada objeto era una pieza clave en el rompecabezas de su misión, y juntos le otorgaban el poder de enfrentar lo impensable. Con las sandalias aladas en sus pies, el casco de invisibilidad en su cabeza, la bolsa mágica a su lado, la arpé en su mano y el escudo de Atenea listo, Perseo voló hacia el nido de monstruos. Ya no era un simple joven de Sérifos, era un mortal con armas divinas, enfrentando lo impensable, mirar a la muerte, en su forma más grotesca, sin verla. Su destino lo llamaba, y él, alado y oculto, se dirigía hacia el encuentro final con la Gorgona. El vuelo de Perseo sobre los cielos fue largo y solitario, un viaje que lo llevó a los confines más remotos de la tierra, a un lugar donde la luz del sol rara vez se atrevía a penetrar. Las sandalias aladas de Hermes lo llevaron a través de nubes y vientos, sobre océanos turbulentos y cordilleras escarpadas, hasta que finalmente llegó a su destino, la guarida de las Górgonas. La atmósfera en aquel lugar era sombría y tensa, cargada con un silencio ominoso que solo se rompía por el siseo distante de las serpientes. No había canto de pájaros, ni el murmullo de arroyos, solo el sopor de una muerte petrificada. A medida que Perseo descendía lentamente, guiado por la tenue luz del escudo de Atenea, una visión grotesca y espantosa se reveló ante sus ojos. Lo que había sido un paisaje, una vez era ahora un jardín de piedra. No eran rocas naturales, sino estatuas inmóviles de hombres, animales y criaturas de todo tipo. Cada figura, congelada en la agonía o el terror de su último momento, era un testimonio mudo del poder letal de Medusa. Los rostros estaban distorsionados por el horror. Los cuerpos contorsionados en posturas imposibles, eternamente atrapados en el instante de su transformación. Era un cementerio de almas, un museo macabro de víctimas, una advertencia silenciosa que se cernía sobre Perseo con una fuerza abrumadora. El aire estaba pesado, impregnado con el olor a azufre y decadencia, y el sonido de las serpientes que habitaban en la cabeza de Medusa era un siseo constante y escalofriante. Perseo, oculto por el casco de invisibilidad de Hades, se movía con cautela entre las estatuas, sus pasos silenciosos sobre la tierra yerma. La cueva, la entrada al antro de las Górgonas, se abría como una boca de pesadilla, oscura y profunda. Dentro, la oscuridad era casi absoluta, solo rota por un débil resplandor bioluminiscente que emanaba de algunas formaciones rocosas.
Con el escudo de Atenea levantado, Perseo avanzó, utilizando su superficie pulida como un espejo para observar el interior. No se atrevía a mirar directamente, pues sabía que un solo destello de la mirada de Medusa significaría su fin. En el reflejo distorsionado, vio a las 3 górgonas, Esteno y Euríale, las 2 hermanas inmortales, yacían dormidas, sus cuerpos monstruosos apenas discernibles en la penumbra, sus serpientes cabello enroscadas perezosamente. Pero Medusa, la gorgona mortal, estaba alerta. Incluso en su sueño, su aura de peligro era palpable. Se movía inquieta, sus serpientes siseaban suavemente, sus ojos, incluso cerrados, parecían emanar una amenaza latente. Era más hermosa que sus hermanas, en una forma retorcida y terrible, pero su belleza era solo un engaño para el horror que habitaba en su mirada. El momento era crítico. Perseo se acercó sigilosamente, sus sandalias aladas silenciando cualquier sonido de sus movimientos. La arpé de Hermes brillante en la penumbra estaba lista en su mano. Cada paso era una eternidad, cada respiración un esfuerzo por mantener la calma. El corazón le latía con fuerza contra las costillas, pero la determinación superaba el miedo. Atenea, invisible pero presente, parecía guiar su mano a través del reflejo del escudo, una mano divina que lo impulsaba hacia el objetivo. En el espejo vio el momento preciso. La cabeza de Medusa estaba expuesta, el cuello, donde la carne y la escama se unían, vulnerable. Con un grito silencioso que solo él pudo escuchar, Perseo se lanzó. El golpe fue certero, rápido y brutal. Con un solo tajo, la arpe, imbuida de poder divino, cortó a través del cuello escamoso de Medusa con una facilidad aterradora. El siseo de la serpiente se convirtió en un rugido final y gutural de agonía, una explosión de sonido que llenó la cueva y se extendió más allá, resonando en el jardín de piedra. La cabeza de Medusa, aún con las serpientes retorciéndose y los ojos semicerrados por la muerte, cayó. Pero el final de Medusa no fue solo un acto de destrucción. Del cuello seccionado de la gorgona, en un estallido de energía y esencia vital, nacieron 2 criaturas. Primero surgió Pegaso, un caballo alado de una pureza inmaculada, con alas tan blancas como la nieve recién caída y una gracia celestial. Se elevó en el aire, sus alas batiendo con fuerza, y voló hacia la libertad, un símbolo de la vida que puede surgir incluso de la muerte más terrible. Luego emergió Crisaor, el gigante de la espada de oro, un guerrero formidable que, al igual que Pegaso, había sido concebido por Medusa en su unión con Poseidón. Ambas criaturas, nacidas de la sangre de la gorgona, representaban el linaje divino y monstruoso que había dado origen a Medusa. El rugido de Medusa al morir despertó a sus hermanas. Esteno y Euríale se levantaron, sus ojos inmortales brillando con furia ciega y sed de venganza. Vieron el cuerpo decapitado de su hermana y lanzaron un grito gutural de dolor y rabia que hizo temblar la propia cueva. Las serpientes de sus cabezas se retorcieron frenéticamente, sus colmillos goteaban veneno y sus alas se agitaron con furia, creando un torbellino de aire fétido. Se abalanzaron hacia Perseo, sus garras de bronce extendidas, sus ojos buscando a su asesino. Pero Perseo ya no estaba allí. Con la cabeza de Medusa firmemente asegurada en la bolsa mágica y el casco de invisibilidad aún en su cabeza, el héroe se desvaneció en el aire. Las sandalias aladas lo llevaron rápidamente fuera de la guarida, dejando a las gorgonas inmortales aullando de frustración y desesperación. Volaba no solo por los cielos, sino también sobre los límites de lo que un mortal podía lograr. Había enfrentado a la muerte personificada y había triunfado, no solo con fuerza, sino con astucia y la ayuda invaluable de los dioses. La cabeza de Medusa, ahora un arma en sus manos, era la prueba de su hazaña, un trofeo que marcaba su transición de joven inexperto a héroe legendario. El viento silbaba en sus oídos, las nubes pasaban bajo sus pies y Perseo, con el corazón lleno de una extraña mezcla de alivio y euforia, volaba de regreso dejando atrás el reino de piedra y horror con un nuevo destino esperándolo en el vasto mundo. El vuelo de Perseo, con la cabeza de Medusa asegurada en la bolsa mágica, fue una odisea a través de vastas extensiones de tierra y mar. Las sandalias aladas de Hermes lo llevaron sobre desiertos abrasadores y montañas cubiertas de nieve, a través de cielos tormentosos y brisas marinas. Era un viaje de regreso, pero también una travesía hacia un nuevo destino, una demostración de su creciente poder y de la voluntad divina que lo impulsaba. Tras cruzar el norte de África, sobrevolando las legendarias tierras de los Hespérides y las montañas del Atlas, Perseo llegó finalmente a las costas de Etiopía, un reino africano bañado por el sol. Mientras descendía para descansar y reponer fuerzas, una visión impactante detuvo su vuelo. En la orilla rocosa, bañada por las olas del mar embravecido, una figura solitaria estaba encadenada. Era una joven, de una belleza inigualable, pero su rostro estaba contorsionado por el terror y la desesperación. Sus cabellos negros ondeaban al viento, y sus cadenas, clavadas a la roca, la mantenían inmóvil.
Perseo la reconoció inmediatamente. Era Andrómeda, la princesa de Etiopía. Su madre, la reina Casiopea, había ofendido a los nereidas al jactarse de ser más hermosa que ellas, y en castigo, Poseidón había enviado un monstruo marino, Cetus, para asolar las costas de Etiopía. El oráculo había dictaminado que la única forma de apaciguar al dios del mar y salvar el reino era sacrificar a Andrómeda al monstruo. La imagen de la doncella encadenada, a punto de ser devorada por una bestia marina, encendió la indignación en el corazón de Perseo. El heroísmo, hasta ahora una reacción a una imposición, se convirtió en una elección consciente. No podía permitir que una vida tan inocente fuera sacrificada de esa manera. Sin dudarlo, descendió y se acercó a Andrómeda. Sus palabras fueron de consuelo y promesa de salvación. Andrómeda, al principio atónita por la aparición del héroe alado, pronto encontró esperanza en sus ojos. Justo en ese momento, las aguas del mar se agitaron violentamente. Un remolino colosal se formó en la distancia, y de sus profundidades emergió Cetus, el monstruo marino, una criatura de proporciones aterradoras, con escamas brillantes, mandíbulas descomunales y ojos malévolos que brillaban con un hambre primario. Su cuerpo colosal se elevaba sobre las olas y se dirigía directamente hacia Andrómeda, su destino. Perseo no esperó. Elevándose en el aire con sus sandalias aladas, se lanzó al ataque. La arpé de Hermes brillaba bajo el sol mientras se abalanzaba sobre la bestia. La batalla fue feroz. Cetus era un adversario formidable. Su piel era dura como el acero y sus embestidas podían hundir barcos. Pero Perseo, ágil y veloz, esquivaba sus ataques volando alrededor del monstruo buscando un punto débil. Finalmente, con una audacia calculada, Perseo se lanzó hacia la cabeza del monstruo, clavando la arpé repetidamente en sus ojos y en su garganta, los únicos puntos blandos de la bestia. La sangre del monstruo tiñó el mar de rojo mientras sus rugidos de dolor resonaban en la costa. Con un último y poderoso golpe, Perseo le cercenó la cabeza, y el gigantesco cuerpo de Cetus se desplomó en el agua con un chapoteo ensordecedor tiñendo las olas de carmesí. El pueblo de Etiopía, que había observado la escena con desesperación y luego con asombro, estalló en vítores. El rey Cefeo y la reina Casiopea, que habían estado observando impotentes desde la orilla, corrieron hacia su hija, liberándola de sus cadenas. Agradecidos hasta la médula y reconociendo el inmenso valor de Perseo, Cefeo le ofreció la mano de su hija en matrimonio. Perseo, cautivado por la belleza y la valentía de Andrómeda, aceptó con alegría. Sin embargo, la felicidad no duraría mucho. Fineo, el tío de Andrómeda, y su prometido anterior, apareció en la boda, acompañado de un ejército de aliados, furioso por la afrenta y decidido a reclamar a su prometida. Una gran escena de caos estalló en el palacio. Las espadas chocaron, los gritos resonaron y la sangre comenzó a derramarse. Perseo, aunque valiente y hábil en combate, se encontró superado en número. Los aliados de Fineo eran muchos y estaban cegados por la furia. En medio de la refriega, Perseo se dio cuenta de que no podía vencer a tantos enemigos con la espada solo. Recordó el poder que llevaba consigo, el último recurso, el arma más temible que poseía. Amigos, cúbranse los ojos, gritó a sus aliados, advirtiéndoles del peligro. Luego, con una calma espeluznante, sacó la cabeza de Medusa de la bolsa mágica. El silencio se cernió sobre la batalla. Los soldados de Fineo, en su imprudencia, no escucharon la advertencia, o quizás no la creyeron. Uno por uno, al mirar la cabeza de la gorgona, sus rostros se contorsionaron en el horror. Sus cuerpos se endurecieron y se convirtieron en estatuas de piedra, congelados en la acción de la batalla, algunos con espadas levantadas, otros con gritos silenciosos en sus bocas petrificadas. Fineo mismo, al ver la terrible transformación de sus hombres, intentó huir, pero Perseo lo alcanzó y con una mirada final de la Medusa, el prometido celoso también se convirtió en una estatua, un monumento a su propia codicia y rabia. Y así, de una mirada surgió la justicia más rápida que cualquier espada, una justicia fría y definitiva. Con Andrómeda a su lado, Perseo decidió regresar a Sérifos. El recuerdo de su madre, Dánae, lo impulsaba a volver. Al llegar a la isla, descubrió que la situación era aún peor de lo que había imaginado. Polidectes, creyendo que Perseo había muerto en su misión, había redoblado su acoso sobre Dánae, intentando forzarla a casarse con él. Dictys, el bondadoso pescador, había intentado protegerla, pero la tiranía de Polidectes era implacable. Dánae se había refugiado en un templo, buscando asilo de la implacable persecución del rey. Perseo, con Andrómeda a su lado, entró al palacio de Polidectes. El tirano estaba celebrando un banquete, jactándose de la supuesta muerte de Perseo y de su inminente matrimonio con Dánae. La aparición del héroe, vivo y victorioso, causó un silencio atónito entre los presentes. Polidectes, pálido de miedo y furia, apenas pudo pronunciar palabra. Perseo, con voz firme y llena de autoridad, confrontó al tirano, desenmascarando sus engaños y su crueldad.
«Aquí estoy, Polidectes», exclamó Perseo, su voz resonando en el salón. «He cumplido mi promesa. ¿Deseas ver el regalo que te he traído?». Y sin esperar respuesta, con un movimiento rápido y decisivo, sacó la cabeza de Medusa de la bolsa. El efecto fue instantáneo y devastador. Los ojos del tirano se abrieron con horror, sus facciones se endurecieron y el color abandonó su rostro. El grito que intentó lanzar se ahogó en su garganta mientras su cuerpo se transformaba, convirtiéndose en una estatua de piedra, un monumento eterno a su propia avaricia y crueldad. Los sirvientes y cortesanos, aterrorizados, huyeron o se postraron ante Perseo, reconociendo su inmenso poder. Con Polidectes convertido en piedra, la tiranía sobre Sérifos llegó a su fin. Dictys, el hombre que había rescatado y criado a Perseo, fue proclamado rey de la isla, un gobernante justo y benevolente, y la paz y la prosperidad regresaron a Sérifos. El héroe, ahora acompañado por su amada Andrómeda, y con la satisfacción de haber protegido a su madre y liberado a un reino, había completado una parte crucial de su viaje, demostrando no solo su fuerza, sino también su justicia. Una vez que la paz y la justicia fueron restauradas en Sérifos y con Polidectes convertido en una estatua permanente de su propia vileza, Perseo sintió que su misión, en lo que respecta a su hogar adoptivo, había concluido. Sin embargo, los objetos divinos que había utilizado no eran suyos para conservar. Con un profundo respeto y gratitud, Perseo decidió devolver cada uno de los dones a sus respectivos dueños. Las sandalias aladas, que le habían permitido volar por los cielos y escapar de innumerables peligros, la regresó a las ninfas del norte, quienes la recibieron con una sonrisa etérea, sabiendo que habían cumplido su propósito en las manos del héroe. El casco de invisibilidad de Hades, el yelmo de la oscuridad, fue devuelto a su legítimo propietario en el inframundo, su poder de ocultamiento nuevamente a disposición del señor del Hades. La bolsa mágica, que había contenido la cabeza de la gorgona y muchas otras cosas, regresó a las ninfas, esperando ser útil en futuras misiones. Pero la cabeza de Medusa, el trofeo más formidable y la fuente de su poder petrificador, tenía un destino especial. Perseo, consciente del poder inmenso y peligroso que representaba, no podía simplemente desecharla. Se le ofreció a Atenea, la diosa que tanto lo había ayudado con su sabiduría y su escudo. Atenea, complacida con la inteligencia y la piedad del héroe, aceptó el regalo. No la guardó en un lugar oculto. En su lugar, la colocó con reverencia y poder en el centro de su propio escudo, la égida. Allí, la cabeza de Medusa, aún capaz de petrificar a quienes la miraban, se convirtió en un símbolo de la invencibilidad de Atenea y una poderosa defensa contra sus enemigos, un recordatorio constante de la victoria de Perseo. Con sus deberes divinos cumplidos y los reinos mortales en orden, Perseo, acompañado por Andrómeda, decidió que era hora de regresar a Argos, el reino de su abuelo, Acrisio. No regresaba con ánimo de venganza, sino con la esperanza de la reconciliación y quizás de asumir el lugar que le correspondía como heredero. Sin embargo, el destino, ese telar invisible que teje la vida de mortales y dioses, aún tenía un último giro reservado. La profecía del oráculo, aquella que había impulsado toda la cadena de eventos, aún no se había cumplido por completo. Acrisio, el rey que había temido a su propio nieto desde antes de su nacimiento, había oído rumores del regreso de Perseo y de sus hazañas. El viejo miedo, que creía haber enterrado en el fondo del mar, resurgió con una fuerza devastadora. Incapaz de enfrentar el destino que le había sido vaticinado, y a pesar de la fama de héroe de Perseo, Acrisio huyó de Argos. Se refugió en la ciudad de Larisa, en Tesalia, esperando con una desesperación vana que la distancia pudiera de alguna manera burlar a la profecía. Pero el destino es ineludible y sus caminos a menudo son tortuosos e irónicos. En Larisa, el rey Teutámides organizó unos juegos atléticos en honor a su padre fallecido. Perseo, que había heredado la fuerza y la destreza de su linaje divino, participó en las competencias, destacándose en cada una de ellas. Durante la prueba de lanzamiento de disco, Perseo se preparó para su tiro. Lanzó el pesado disco con toda su fuerza, su puntería, generalmente infalible, fue en ese instante desviada por una fuerza invisible, quizás el mismo destino. El disco, impulsado por una potencia divina, se desvió de su trayectoria esperada. Voló hacia la multitud de espectadores quienes observaban con entusiasmo los juegos, y entre la multitud, sin que nadie lo supiera, se encontraba Acrisio, el rey que había huido de su destino, escondiéndose en un rincón del mundo. El disco, fatal e inexorable, golpeó al anciano rey directamente en la cabeza. Fue un golpe mortal. Acrisio cayó al suelo sin vida, su último aliento un suspiro de sorpresa y dolor. La profecía se había cumplido. No por odio, no por venganza deliberada, sino por el peso ineludible del destino, por un accidente aparentemente fortuito que en realidad era la culminación de un plan divino mucho mayor. Perseo, horrorizado al descubrir que había sido el instrumento de la muerte de su propio abuelo, aunque de manera involuntaria, sintió el peso de una tristeza y una vergüenza profundas.
La gloria de su victoria se vio ensombrecida por la tragedia personal. El reino de Argos estaba ahora sin rey. Perseo, como el único heredero legítimo, tenía derecho a ascender al trono. Sin embargo, el peso de la muerte de Acrisio, aunque accidental, era demasiado grande. No podía soportar reinar en un lugar donde la sangre de su abuelo había sido derramada por su propia mano. La culpa lo carcomía. Por lo tanto, Perseo tomó una decisión inusual pero honorable. Acordó cambiar de reino con Megapentes, el rey de Tirinto y Micenas, y primo suyo. Megapentes tomaría el trono de Argos, y Perseo, a su vez, reinaría sobre Tirinto y Micenas. De esta manera, Perseo pudo escapar de la sombra de la tragedia y construir su propio legado en un nuevo lugar. Perseo no fue solo un héroe que venció a monstruos. Fue un puente entre lo divino y lo humano, un testimonio de cómo la voluntad de los dioses puede entrelazarse con las vidas de los mortales, a menudo de formas inesperadas y trágicas. Su historia, escrita en las estrellas y grabada en la piedra de sus víctimas, nos recuerda que incluso cuando luchamos con valor contra los monstruos más temibles, cuando superamos desafíos imposibles y forjamos nuestro propio camino, lo más difícil, a menudo lo inevitable, es escapar del destino. La vida de Perseo es un eco eterno de la complejidad del libre albedrío frente a la predestinación, una epopeya que a través de los siglos nos sigue preguntando cuánto de nuestro camino está prescrito y cuánto lo forjamos nosotros mismos.